Mm, Aquí vamos. Entonces, hoy iniciamos un nuevo tema. Seguimos siempre en el tema, vamos así como más grande, que es el de la Edad Media, pero hoy vamos a trabajar una de las primeras, la primera cultura que se desarrolla en el occidente europeo durante la Edad Media. Hemos estado viendo Bizancio, que es con que inicia la Edad Media, y luego la caída del Imperio Romano en Occidente, pues el Oriente, el Roma de Oriente se mantiene durante 1000 años aproximadamente, siempre desarrollándose, solo que bajo un contexto religioso cristiano específicamente. Entonces, el occidente tiene que sería un desarrollo muy similar. Entonces, en el mapa, acá, para el contexto geográfico, pues seguimos viendo esta zona. Desde el siglo I, pues es la zona que se ha estado trabajando. Entonces, Bizancio es básicamente esto que ven en pantalla. Bueno, quizá un poquito más hacia el norte, por acá un poco hacia el oriente, un poco hacia el occidente, parte del actual Marruecos, por ejemplo, y parte sur de España, parte sur de Italia actual también eran por así decirlo, tributarios de Bizancio. Pero pues el desarrollo que se estaba dando en esta zona va a ser diferente al que vamos a ver en esta otra. O sea, en esta otra tiene que ver pues aspectos de del control que ese imperio que se desarrolló acá, el de Bizancio, tenía sobre que es básicamente nulo. Lo único que es común, o que va a ser común luego del antecedente romano, es el cristianismo. Porque el cristianismo se iba, ya cuando el Imperio Romano en Occidente cae, el cristianismo ya estaba en toda esta zona. Entonces vamos a trabajar dos regiones específicamente. La primera que vamos a ver es esta, la Hispania, la península ibérica, España de los romanos, la península ibérica, que se llama esta zona, y pues la actual España y Portugal. Y luego vamos a trabajar esta otra, la actual Francia, que es en la antigüedad pues romana, las Galias, y parte de Bélgica también, parte de Alemania, parte de Suiza y parte del actual Reino Unido por acá. Entonces, eso es básicamente esta es la zona que vamos a trabajar en las siguientes 3 clases aproximadamente. Entonces, volviendo aquí, ahí tenemos entonces el nombre de este tema, es arte prerrománico. Pre significa antes. Entonces, eh, antes del románico, el románico no es lo mismo que Roma. Románico es a la manera de Roma, pero no es igual, para que no nos compliquemos con eso. Pero el prerrománico es esa etapa que en esta región especialmente corresponde al el primer gran bloque, por así decirlo, de la Edad Media. O sea, mientras en Bizancio se estaban desarrollando las grandes construcciones arquitectónicas, como por ejemplo Hagia Sofía, los emperadores romanos como este, eh, bueno, los emperadores romanos de la región, se me escapó el nombre que les iba a mencionar, pero esos primeros emperadores que desarrollan todo el arte o que impulsan el arte en esa región a través del ordenamiento religioso también, en esa región van a tener como digamos un eco. Acá van a venir a terminar también muchos de esos conocimientos y disposiciones que se van a realizar en aquellas regiones. Entonces, vamos a hablar ahora de la Edad Media en Europa Occidental. Esa es la región que vamos a trabajar. Siempre ese mapa se los coloco bastante claro. El Imperio Romano de Oriente, que es el antecedente, aquí se desarrolló Bizancio. Y lo que está en verde es el Imperio Romano de Occidente. Aquí se desarrolla la Edad Media también, pero la situación nos da tres periodos dentro de la Edad Media, que son el prerrománico, el románico y el gótico. Esos son los tres que se desarrollan acá. Mientras eso lo vemos aquí, pues Bizancio está desarrollándose, ¿verdad? Y todo lo que se dispone acá a nivel del cristianismo católico del momento, pues viene para estas zonas.
viene para acá también. Ahí tenemos, esta es la zona que vamos a trabajar en estos días. Ahí tenemos otro mapa también y pues aquí les señalo esta región que es la península ibérica. Eso es llamado la Hispania en la época romana. Pues entonces acá vamos a ver a los visigodos. Los visigodos era uno de esos pueblos bárbaros que venían desde la zona del norte. Fueron de los primeros en instalarse en esta región. Y pues esa es la primera cultura con la que vamos a comenzar. Luego de los visigodos resulta que la región va a ser invadida por los musulmanes. Entonces, no vamos a ver la cultura musulmana como tal, sino lo que se desarrolla a nivel cultural por el pueblo dominado, que serían, digamos, los visigodos, que eran cristianos, luego pasan a ser dominados por los musulmanes. Entonces, en ese momento, a esa cultura en particular se le llama mozárabe. Los mozárabes serían cristianos bajo dominio musulmán. Sería entonces la otra. Y la otra es asturianos, el reino de Asturias. Asturias es contemporáneo del periodo mozárabe, solo que Asturias está en la zona norte. Entonces hasta ahí no llegaron los musulmanes. Y luego de eso tenemos esta otra región y aquí vamos a ver en la región de las Galias a el periodo merovingo, que es una línea bien interesante de reyes que se suponían casi que de origen divino según ellos, y luego viene el periodo carolingio. Carolingio pues es el periodo de Carlos el Grande, Carlomagno, y él es uno de los que pues desarrollan una de las que sería culturas muy importantes, porque a partir de lo que desarrolla Carlomagno vienen eventualmente en el periodo románico, el que sigue después del que vamos a ver ahorita, vienen las universidades, las primeras universidades europeas. Así que pues ese es el contexto geográfico. Recordemos que este es el periodo que estamos hablando, es la Edad Media. Esta inicia con la caída de Roma en el año 476 y finaliza cualquiera de estas dos fechas. Nosotros como mundo occidental tomamos esta, el descubrimiento de América, sería 1492. Bien, este diagrama lo tienen en el aula virtual para que lo revisen. Vean, la Edad Media en el occidente de Europa se divide en dos grandes bloques. El primero se llama Alta Edad Media. La alta, digamos que es la primera etapa. Luego viene la Baja Edad Media. La baja es la última etapa. Que tiene un poco más de tiempo de desarrollo es la prerrománica. ¿Por qué es así? Porque resulta que en estas regiones, a diferencia del Oriente, donde Bizancio fue quien floreció, la diferencia es que los pueblos bárbaros que se instalaron en esa región prácticamente desmembraron la estructura política que tenía Roma. Entonces, al desmembrarla, prácticamente quedaron a la deriva todos los habitantes de la región, sujetos a saqueos, a destrucción de las ciudades. Entonces, la gente se dispersó. Las grandes ciudades, pues, fueron relativamente abandonadas y muchos prefirieron irse al campo, cerca de los bosques, a las montañas, buscando, pues, una mejor vida, aunque eso implicaba prácticamente tirarse prácticamente a la vida agraria. A eso se le llama ruralización. Es un proceso de ruralización en el que se abandonan las grandes ciudades y se poblan de pequeños núcleos las zonas rurales. Bueno, ¿qué periodo va? Eso va del siglo V, o sea, justo en la caída del imperio, hasta el siglo XI, o sea, el año 1000. Estamos hablando más o menos de 500 años de desarrollo del periodo prerrománico. Bueno, es un mundo ruralizado, como bien les decía acá, y hay dos etapas también. La primera, que es la de la crisis agraria, pues muchos de los que llegan a esas regiones no saben preparar la tierra, entonces tienen que en el proceso pues ir conociendo todo lo necesario para poder cultivar o crear animales, y eso hace que la población baje, porque pues no hay suficiente comida, y aparte de eso hay muchas guerras, pequeñas guerras entre aldeas,
entre tribus, tratando de encontrar pues, o conseguir el control de las mejores zonas para cultivo o de los ríos. Luego viene una segunda etapa, ya casi al final, eso estamos hablando del siglo IX y el siglo XI, sería el año 800 y el año 1000, y en ese pues hay una estabilidad mucho mayor, ya hay líderes principales establecidos en diferentes lugares, esos líderes son los que llamamos reyes medievales, y pues digamos que relativamente hay un control y hay una estratificación social que permite pues el control de la gente que antes de la cual no la tenían antes, o sea que era, por ejemplo, grupos que se movían de un lugar a otro saqueando, ya es más fácil controlar, entonces eso da un periodo de estabilidad. Hay aumento de la producción de las cosechas y por lo tanto hay un aumento demográfico. Entonces, esa es la situación. Al inicio del prerrománico baja la población porque hay crisis agraria, pero al final aumenta la población porque hay una estabilidad mucho mayor. Esa es la situación al inicio y al final del prerrománico. Bueno, aquí está lo de las invasiones que ya les mencionaba y luego la inseguridad que había en ese periodo, especialmente en los primeros siglos, lleva a las situaciones de dependencia que ya les mencioné en la clase de introducción. Eso es ¿qué sería? Eh, esa negociación prácticamente que hacen los, eh, los señores, que en este caso es la iglesia y los reyes o la aristocracia, entre ellos primero y luego ellos con la gente que vivía en las villas o que vivía en las aldeas. Por cierto, el término para referirse a los que viven en las aldeas es aldeano y el que vive en las villas es villano. Eso de villano es una palabra que utilizamos para referirnos a los malvados, ¿verdad? En una situación de antagonista con un héroe. Por ejemplo, pues el Guasón es el villano de la historia de Batman. ¿Qué otro se me ocurre? El Duende Verde es el antagonista, o por lo tanto el villano de Spider-Man y así más. Entonces, el término tiene ¿qué sería? Una situación así un poco como de insulto, por así decirlo, en la actualidad, pero se refiere a los de las villas. Dígame, Freddy, Alexander. Tenía una duda, licenciado, porque escuché eso hace tiempo y ahorita se me vino a la mente que estaba el tema de la Hispania, de que ahí viene el término de hispanos, porque se le dice hispanos a las personas que vivimos acá, ¿verdad? En las Américas, y parece que de por ahí venían los hispanos de ese entonces, de ese territorio que se llamaba las Hispanias. Sí, o le llamaban, a los que vivían ahí le llamaban iberos o le llamaban hispánicos. Entonces, lo que sucede es que cuando viene la colonización de esta región, los que vinieron principalmente en la zona sur de Estados Unidos hasta Sudamérica, pues es principalmente de España. Quiero ver qué dice Yanira. Sí, me parece aquí que se está grabando. Sí, me parece que sí se está grabando. Entonces, los que principalmente pueblan estas regiones son naturales de esa región. Entonces, veamos que somos descendientes de hispanos. Entonces, a nosotros nos dicen hispanos, pero es por ser descendientes de los hispanos de aquella época de España, ¿verdad? Ahora, ese es un término, por cierto, es una lucha que los de España no les gusta, que a nosotros nos digan hispanos. Dicen que nosotros no somos hispanos, que hispanos son ellos, que nosotros somos otra cosa. De hecho, el término es hispanoamericano, o sea, una mezcla de España y de los naturales de acá de América. Cuando dicen latinoamericano, lo de latino tiene que ver con la descendencia del pueblo que sería origen de toda esta región, que es Roma, un pueblo latino. Entonces, nosotros somos descendientes de pueblos latinos de Europa, o sea, pueblos descendientes de Roma. Uno de esos son los hispanos, que fueron los que vinieron acá. Por eso dicen Latinoamérica, o sea, una mezcla de latín y América. Es un poco complejo, especialmente en estas, bueno, que ya casi nos acercamos a octubre. En octubre es un pleito
en redes sociales entre españoles y gente de América, justamente por lo mismo. Ah, ok, ok, licenciado, gracias ahí por la aclaración, porque Bueno, sí tenía esa idea. Gracias. sí está bien. Bueno, en el siguiente tema vamos a ver un poco también, al menos así en términos generales, acerca de las lenguas romances, que la nuestra es una lengua romance. ¿Cuáles son las lenguas romances? Pues las descendientes de Roma, las del latín, y eso también es otra de las maneras por las cuales nos llamamos latinos, porque nuestra lengua pues viene del latín. Bueno, les está en esta parte de los señores y vasallos y esa situación de dependencia es lo que genera la idea del feudalismo. El feudalismo es un sistema de producción que aparece al final de este periodo. Esto es lo que les mencionaba, de las relaciones que se dan. Este diagrama lo expliqué en las primeras clases. Los señores son los de la monarquía y la aristocracia, que hay gente de dinero que controla las regiones, y la iglesia cristiana romana. Esta es la que, eso es lo que controlan. Esos son los señores, los oratores, que serían la iglesia, y los velatores, que son los monarcas o aristócratas. Y luego bajo ellos el laborator, que es el que trabaja. Y las situaciones de dependencia, les decía, los señores aristócratas, el rey, ofrecía protección militar a la iglesia, el señor iglesia, y ellos ofrecían al rey y a la aristocracia, pues protección divina y la garantía, pues que ellos van a ser los primeros en llegar al cielo de ser necesario. Y luego, con el que trabaja, la iglesia establece una relación en la que le dice: nosotros te vamos a mostrar el camino y te vamos a proteger tu espíritu. Y entonces en agradecimiento, no agradecimiento, sino en una situación de dependencia, ellos le dan tributo a la iglesia. Y con los reyes y aristócratas, ellos les dicen: bueno, mira, que él te va a defender el alma, pero yo te voy a defender el cuerpo. O sea, yo voy a defender, poner mi ejército para defenderlos, pero ustedes tienen que pagarme tributo. Entonces ahí es que se generan esas situaciones de dependencia entre estos tres. Si uno de los tres falta, hay un problema. Eso sí les diré. El más importante a nivel económico, que mueve la economía, es el que trabaja, el campesino, el agricultor, lo que se encargaban pues de los oficios. Si este faltaba, pues había crisis acá arriba. Bien, ¿qué más? Pues una situación si lo ubicamos como una pirámide, entonces en esa pirámide, en la cúspide, vamos a ver que se comparte entre el rey y el papa. El papa es el mismo papa bizantino, es que sería el descendiente en línea directa de el apóstol Pedro. Entonces, eso es lo que se reconocía como autoridad a nivel religioso. Bajo él, el alto clero, que son altos dignatarios como arzobispos u obispos también, y el bajo clero, que esos son sacerdotes parroquianos, o sea, los que viven en la cercanía con las personas, como clero secular, y el otro que es el clero regular, que son los sujetos a regla. Ahí vamos monjes y monjas. Al inicio del románico no hay, no existen los monjes ni las monjas, pero al final comienzan a establecerse ciertas, que serían como órdenes, grupos dentro de sacerdotes que van transformando en un tipo de sacerdocio diferente. Son el de los monjes y las monjas. Pero eso lo vamos a ver más desarrollado en el románico. En la nobleza, pues la alta nobleza son los más cercanos al rey, y la baja nobleza, pues ahí tenemos caballeros también, nombrados de esa forma por los reyes, y legitimados en ese proceso por el papado. La burguesía va a aparecer al final. Esta no corresponde a la primera etapa. La burguesía aparece después. El señor burgués era bien complicado, fíjense la situación de él, porque ese tenía tanto poder como cualquiera de la nobleza, pero no lo dejaban gobernar. Él seguía siendo el grupo no privilegiado, donde estaban los campesinos, los artesanos, los comerciantes en general. Entonces era una sociedad de estamento también, significa que no se puede subir ni bajar. Pero sí se puede salir, eso sí, y que si se sale, ¿a dónde se va? Pues a un espacio en donde el término que utilizan para llamarlos es marginado.
Los marginados son los que están fuera de las castas. Bueno, el feudo que les mencionaba, esto también se los expliqué en la primera clase, aquí solo lo voy a mencionar porque existe el castillo, por ejemplo, el sitio de habitación del señor feudal, el aristócrata, cerca una iglesia, una parroquia que tenía a la par pues otros edificios que eventualmente se convierten, pasan de conventos a monasterios, por ejemplo. Luego tenemos los prados, las mejores tierras que son del señor feudal, y las tierras de los campesinos, los llamados mansos, que es donde pues la gente común podía tener un terreno para cultivar. Pero tenían que cultivarle los prados al señor también, o sea, tenían que cultivarle y todo el producto de esto era de él. ¿Qué le daba a él a cambio? Pues la protección en caso de ser necesario, pero aún así establecían impuestos para darles acá. Por eso es que los reyes van creciendo, porque van cada vez acumulando más riquezas. Y lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia en esta zona, pues al inicio es ruralizada, es pobre. Vamos a ver las iglesias en la región de España, por ejemplo, que son bien pequeñas, no se ven lujosas. Y eso tiene que ver pues, con la cantidad de recursos que tenían al inicio. Pero en la medida que va avanzando el tiempo, esas iglesias se van haciendo más grandes. Bien, aquí pues ya les expliqué un poco sobre lo de la iglesia, solamente mencionarles pues que el territorio estaba dividido en algo que se llamaban diócesis. Esas diócesis estaban bajo el dominio de un obispo y de su familia. Hay que entender que en esta época todavía el sacerdocio no es el sacerdocio dentro del catolicismo, no es como lo conocemos. En esta época los sacerdotes, los obispos y aún el papa podían tener familia, podían tener hijos y heredar el poder, heredar el cargo a su descendencia. Muchos eran aristócratas que en algún momento se convirtieron de repente en obispos y comenzaron a ejercer y ya tenían hijos. Luego pasaron a arzobispos y así fueron subiendo hasta llegar a convertirse a papas también. Entonces ellos tenían familia. En general, la gran mayoría. No hay todavía la idea de que para ser sacerdote no tiene que tener familia, sino que tiene que apartarse, digamos, para Dios. Y ese, pues, el gran trabajo de toda esta gente fue justamente acoplarse a las necesidades que había en la región y comenzar a servir como enlace con el poder principal que serían los reyes y más allá de ellos el papado en el oriente. Bueno, esto también ya se los he explicado, pero se los dejo aquí más claro. Los obispos y sacerdotes, esos son los que se llama clero secular. El secular significa que vive en el siglo, y que vive en el siglo es una manera de decir, así un poco poética, que vive en el mundo, que vive en medio de nosotros. Entonces, ¿quiénes viven en medio de nosotros? Los que vivían en las parroquias, en las capillas, en las pequeñas iglesias, esos estaban en medio de la gente. Los que no estaban en medio de la gente y que aparecen al final del periodo son los que corresponden al clero regular. Regular significa que está sujeto a regla. ¿Y quiénes están sujetos a reglas? Pues los monjes y eventualmente las monjas también, porque aparecen religiosas que van a tener pues también papel en la religiosidad cristiana de la época. Esos serían entonces los dos grupos grandes que hay. Luego, ¿cómo están las artes en esta parte de Occidente? Si entendemos que en Oriente, pues, han tenido muchos recursos para construir iglesias, basílicas, catedrales que también van apareciendo ya. ¿Qué es lo que pasa acá en Occidente? Pues les diré que la situación es bien complicada. Es difícil de decir que corresponderían a la misma época, porque pareciera que estuvieran en un estadio anterior, porque el mundo es ruralizado en este lugar. O sea, no hay grandes ciudades, así como que principales. Roma sigue siendo una ciudad importante, pero ya no tiene el poderío que tuvo en su momento. Entonces, esa es la realidad que se tiene en esta región. Entonces el arte se desarrolla en la medida que se pueda, con muchas limitantes. Vamos a encontrar acá que es una manera de expresar la religiosidad.
Por eso vamos a encontrarlo como, por ejemplo, relieves, vamos a encontrar pinturas al fresco, alguna que otra escultura de bultos redondos, esa que se puede ver de todas partes, especialmente en piedra. Se sabe que hubo trabajo también en madera, pero no toda fue, toda se logró sobrevivir el paso del tiempo, la mayoría. Aunque hay algunas tallas de madera, especialmente motivos marianos, que han sobrevivido el paso del tiempo. Astrid tiene el micrófono. Creo que no me escucha Astrid. Ahí está. Apagárselo iba. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende cómo estaba la situación en esta época? Sí, Lick. Sí. Fíjense que si se los planteo de una forma así un poco lúdica, han visto cómo el edificio que está atrás del edificio donde está la Escuela de Artes es la biblioteca. Han visto cómo la están dejando, ¿verdad? Que brilla todo por ahí. Y bueno, cuando entremos ustedes van a ver muchos elementos que pareciera pues muy modernas las instalaciones, equipo de calidad, puertas de vidrio y todo lo demás, pero así todo muy agradable visualmente hablando. Eso, imagínense que, vamos a imaginar que ese edificio, el de la biblioteca, eso es Bizancio. Y entonces nuestra escuela de arte sería el mundo occidental, donde vamos a ver prerrománico, románico y gótico. Entonces ustedes entran por la puerta y ven que todo se está cayendo, ven las paredes sucias por la humedad, porque el edificio tiene unas filtraciones terribles. Entonces, esa es una muy buena comparación que les puedo dar. O sea, somos vecinos, pero la realidad es bien diferente. Entonces, Bizancio se está desarrollando con lujos en las iglesias, pues ahí está la sede del papado, está el alto clero en esas regiones también, pero en los vecinos del occidente, que seríamos nosotros, resulta que pasamos por muchas carencias. No hay pupitres, no hay bancos, no hay caballetes, no hay tableros, hay que sentarse en el suelo, no tenemos buena iluminación y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad que se vivía acá. O sea, estamos al mismo tiempo, existimos al mismo tiempo, pero las realidades son completamente diferentes. ¿Qué es común en este caso de Occidente y el Oriente Europeo? ¿Qué es común? La religión, la lengua también, el lenguaje, el latín, por ejemplo, se mantiene, aunque se está mezclando con los lenguajes que trajeron los pueblos invasores, los pueblos bárbaros. Bueno, ¿para qué sirve el arte en esa región? Pues para adoctrinamiento, principalmente las obras de arte que se hacen, que vamos a ver como obras de arte, pues nacen como recursos didácticos para enseñar religión. Las imágenes de pinturas, los relieves, esculturas de bultos redondos y alguna en piedra, por ejemplo, o alguna en madera que haya sobrevivido el paso del tiempo. En aquella época que sí habían, pues servían para enseñar principalmente, para que la gente pues viera, entendiera más bien de qué le estaban hablando cuando les explicaban acerca de la religión. Es como si yo, imagínense, la clase fuera solamente con diapositivas como esta. No sé si han tenido ustedes una clase donde solo es diapositivas con texto y pasan a la siguiente y es más texto y otra con más texto. Y entonces luego después entender. ¿Quién me levantó la mano por ahí? No, fue error de dedo. Bien, entonces, pues esa es la situación. Así es como se está para que entendamos, pues, de qué es que trata. Quiero ver, Erika. Va, está bien, no hay problema, Erika. Bien, entonces, esto ya se los había mencionado, pues la Edad Media es teocentrista, Dios es el centro de todo, y el arte se convierte en esto, en la Biblia de los iletrados. O sea, el arte, las imágenes, pintura, escultura, aún las mismas construcciones arquitectónicas se convierten en la Biblia que debe entender la gente que no puede leer. De esa forma es como que hay que entender. Dice, bueno, pero ¿por qué hay imágenes? ¿Por qué el cristianismo se llenó de tantas imágenes? Porque inicialmente servían para enseñar. En Bizancio servían también para darle la grandeza a los, para que más bien los emperadores se dieran ese taco de decir nosotros somos poderosos. Pero en esta otra región eso pasa muy poco, porque hay menos recursos. Les repito, es un mundo ruralizado. Y bueno,
Por cierto que ese párrafo que está por ahí, que acaba de ponerles, resulta que las artes que implican esfuerzo físico, como la pintura, la escultura, la cerámica, todos esos se consideran de menor valía, no valen tanto como la arquitectura u otras más que implican, según ellos, uso más del intelecto, la filosofía, por ejemplo, la retórica, la literatura, las letras, todo eso se considera de mayor. Bueno, quiero más, la astronomía y así otras más. Pero escultura y pintura no se consideran de una valía alta. Sin embargo, se así. No con la maestría de la región bizantina, pero sí. Entonces, en ese contexto comenzamos con el arte románico. ¿Y qué es el arte, perdón, prerrománico? ¿Qué es el arte prerrománico? Pues primero es una expresión genérica. Genérica significa que es general. Es una expresión general. No vamos a entenderlo como algo particular. ¿Se acuerdan de la región mesopotámica? Pues yo siempre les dije a quienes llevaron el ciclo pasado conmigo la materia, Mesopotamia es una región, pero dentro de Mesopotamia se desarrollaron muchas culturas. Entonces, decir es cultura mesopotámica es un término genérico, es muy general, no estamos hablando del inicio, del final o del medio del periodo, sino que estamos hablando de todo lo que se desarrolló ahí. No es como que les diga ya en orden, por ejemplo, los sumerios, después los acadios, después los babilonios, después los asirios, después el imperio neobabilónico, después los persas, y en medio de esos también hititas por ahí, contemporáneos de Babilonia y de los asirios. Entonces, ya cuando hablo a ese nivel, estoy hablando específicamente. Entonces, si digo prerrománico, es genérico. Si digo prerrománico de España, entonces me estoy refiriendo solamente al prerrománico que se desarrolla ahí, que principalmente son tres periodos, o serían tres categorías ahí, que serían visigodos, mozárabes y asturianos. Esas son las tres culturas y los tres tipos de arte que se desarrollan. Y si les digo en las Galias, es prerrománico en la región de Francia, y ahí hablamos de merovingio y carolingio principalmente. Entonces es genérico. Si digo prerrománico, es genérico. Si en un examen ustedes ven esta imagen y les digo a qué cultura pertenece y ustedes me dicen prerrománico, pues está mal respondida. ¿Por qué? Porque esta correspondería a una en particular. Y en este caso, bueno, en este caso esta imagen no encaja en ese grupo, pero cuando ya les muestre, por ejemplo, visigodos, entonces ustedes van a ver las características y esa tienen que encasillarla siempre como prerrománico o prerromano visigodo, pero no solo prerrománico. Bien, quiero ver qué más. Bueno, esto es importante que lo vayan ustedes ya manejando. Si se fijan, esta es una imagen de un pantocrator. Ese es un fresco en una cúpula. El pantocrator es el Jesús como el creador de todo. Y a él lo van a rodear en estas representaciones el llamado tetramorfo. El tetramorfo significa el de las cuatro formas. ¿Y quién es el de las cuatro formas? Pues es un querubín. Y el querubín tiene forma, o dice que tiene cabeza de águila, cabeza de hombre, cabeza de buey y cabeza de león. Entonces, la imagen de Cristo va a estar rodeada siempre de un hombre con cabeza de águila, de un ángel o un hombre, puede ser también, un hombre con cabeza de toro o de buey y uno con cabeza de león. Y ahí estarían representados los cuatro evangelistas. Esos son los cuatro evangelistas. Entonces, eso tienen que aprender. Ya les voy a mostrar una diapositiva ahí donde ustedes van a ver la equivalencia de cada uno de ellos. Bien, sobre esto, bueno, eso es parte de lo anterior. Esta es la imagen. Ve en el centro que aparece el querubín que les mostré según un artista contemporáneo nuestro, que según él así se vería. Pero aquí tenemos los cuatro evangelistas, o sea, el tetramorfo. El tetramorfo es el querubín, acuérdense. El querubín tiene 6 alas, 4 rostros. El hombre o un ángel sería el apóstol Mateo, ahí es el evangelista Mateo. El toro sería Lucas, esto es el evangelio de Lucas, lo vamos a representar siempre con esto.
el león sería Marcos y el águila Juan. Esto tiene que ver con los primeros textos que aparecen en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo comienza recitando el árbol genealógico de Jesús, una genealogía, entonces lo muestra como hombre. Entonces por eso se representa de esta forma. En el caso de Lucas, él habla al inicio de un holocausto, de un sacrificio, y lo que se sacrifica es un ternero. Entonces, por eso es la representación de un toro. Marcos habla al inicio de una voz que clama en el desierto. Entonces, los primeros que comenzaron a armar esos símbolos se idearon que esa voz que clamaba en el desierto era un rugido, y que mejor que un león para hacerlo. Y luego Juan el Evangelista, bueno, estos tres cuentan lo mismo de tres maneras diferentes. Cuéntanos, se llaman evangelios sinópticos, porque pueden colocar ustedes uno a la par del otro y los tres hablan de lo mismo, solo que lo cuentan de manera diferente. Pero Juan no, Juan relata aspectos que los otros tres no tocan. Aparte es el discípulo amado, ¿verdad? Según la tradición, a él fue el que le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces es Juan el que llegó más cerca de Jesús, por lo tanto se elevó más, por eso la cabeza de águila o la representación de un águila para él. ¿Se entiende esto? Sí, Lick. Sí, Lick. Gracias, Diana. Bien, espero que sí, pues. Bien, esto es solo un... bueno, Daniel. Perdón, licenciado, no escuché por qué el águila, qué representaba el águila. ¿Puede repetirlo, por favor? Porque el águila representa a Juan, porque Juan es el que se denomina el discípulo amado, fue el que estuvo más cerca de Jesús. En los iconos de Jesús, por ejemplo, que vimos en Bizancio, siempre aparece a su lado izquierdo, acompañando a María del otro lado. Entonces es un discípulo bien importante porque fue el que le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y durante el tiempo de la vida pública de Jesús, pues Juan se mostró como muy cercano siempre a él. Luego, lo que relata Juan en su evangelio, el evangelio de Juan, bueno, aparte que tiene otro libro que es el de las revelaciones, el Apocalipsis, pero solo el evangelio cuenta cosas que estos tres no dicen. Esos tres no dicen cosas que Juan sí. Y estos tres relatan lo mismo de tres maneras diferentes. Juan lo cuenta cosas nuevas y cuenta algunas que otras que esto ya menciona. Entonces, por eso es que esos se llaman, esos tres son evangelios sinópticos, así se llaman, sinópticos. Y el evangelio de Juan se trata siempre como algo diferente, por eso mismo. No sé si estamos bien ahí. Licenciado, disculpe, pero eso, digamos, en sí, ¿qué tiene que ver visualmente con un águila? O sea, los demás tienen, digamos, como una razón para vincularse, pero, o sea, que Juan sea diferente, ¿cómo lo relaciona con un águila? Disculpe. Es la cercanía, con la cercanía de Jesús, y porque relata cosas que no lo cuentan los demás, se entiende entonces que estuvo más cerca. Ahora, ¿dónde está Jesús luego de la ascensión? Está en el cielo, está arriba, ¿verdad? Está arriba. Entonces, de los cuatro que están ahí, salvo la representación del ángel, pero de los cuatro, el águila es el que se considera el que se eleva más, el que se acerca, por lo tanto, más a Cristo. Está más cerca de él. Entonces, para ser más cerca de él, la representación es la de un águila, porque se eleva más en el aire. O sea, son símbolos, acuérdense, no es que no debe sonar lógico ahorita a nosotros, sino que es la manera como lo plantearon en aquel momento. Es como que les decía, a ustedes creo que les dije, ¿por qué los ángeles tienen alas? Pues porque vuelan, tienen que volar. Y todos los animales que conocían ellos que tenían alas volaban. Entonces, si yo les digo, hoy en la noche voy a volar a México, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Que voy a tener alas y voy a salir volando? No, ¿verdad? Que voy a tomar un avión. Es lo lógico en nuestro contexto. Entonces, lo lógico en el contexto de hace 1900, 1800 años atrás era pensar que si volaba tenía alas. Entonces, por eso le pusieron alas a los ángeles. Entonces, si Juan se acercó más, si Juan está más cerca, si se ha elevado más, es porque entonces él es un águila y puede volar más alto. Esa sería como la explicación, así como más creo que clara, diría, pues, sobre la representación del águila. Yo sé que puede que no nos suene lógico, ¿verdad? Pero
pues fue hace 1800 años que comenzaron con estos símbolos. Quizá un poco después, fíjese, porque se piensa que el Evangelio de Juan se escribió un poco más tardíamente. Por eso no se parecen esos tres. Estos tres más o menos son contemporáneos. No sé si algo más, si no, pues avanzamos. Les decía, esto pues lo que nos muestra son los pueblos invasores que se llamaban en aquel momento, los pueblos bárbaros a Roma, que terminaron integrándose en la cultura romana. Los visigodos son los que nos interesan acá. Los visigodos. Era un grupo que venía desde la región llamada de los godos en la zona norte. Sería la zona norte de la actual Bélgica, de la actual Alemania. De esa región venían los ostrogodos, los visigodos, y esos se instalaron la mayoría de ellos en la región de España, haciendo un trato con los romanos en su momento. Los romanos esperaban que los visigodos les ayudaran a cuidar fronteras, ¿verdad? Y a cuidar el territorio romano. Ya en la práctica, pues eso se fue olvidando y al final pues terminó cayendo Roma en toda la región. Pero esa es historia de los romanos. Bien, el prerrománico ya les había mencionado que hay dos periodos, ¿verdad? El primero se le denomina también interregno. Un interregno es un periodo en el que no hay reyes importantes, sino que hay líderes tribales, por ejemplo, líderes en las aldeas, un líder que es el que coordina varias aldeas, por ejemplo, pero no hay reyes todavía. En la última etapa, sí, del prerrománico, entonces ahí en el prerrománico pleno, ahí sí ya hay reyes establecidos, ya con toda regla. Ahora, ¿cómo pasan de esto a esto? Ahí es el papel de la iglesia cristiana romana. Resulta que estos venían de Bizancio y venían a estos territorios y la meta de ellos era convertir a estos pueblos paganos, estos pueblos bárbaros, que se les llamaba así, al cristianismo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues negociando. O sea, aquí siendo así como que claros, no viendo las cosas desde el punto de vista de fe, sino que viendo desde el punto de vista político, que es cómo se movían realmente esas cosas, era una manera de garantizarle el poder a ciertos grupos, asociándolos a mí, por ejemplo, como religioso. O sea, yo porto el mensaje del Evangelio, yo soy cristiano, en este caso, en la época sería un cristiano católico, ¿verdad? Romano. Entonces yo tengo un tipo de culto y quiero que ustedes se unan a mi religión. Entonces, pues la mejor manera de hacerlo era convencer al líder primero. Pero el líder dice, ¿pero y cómo? Bueno, vamos a decir que Dios quiere que seas el rey y entonces que todos los demás tienen que obedecer y rendir pleitesía. Entonces, de esa forma se fue estableciendo esa relación y los reyes comenzaron a necesitar de la iglesia para sustentar su poder. Por eso es que si ustedes han visto películas ambientadas en la Edad Media o películas en las que hay reyes, hay castillos, hay princesas y todo eso, cuando hay una coronación porque muere el rey y van a coronar al siguiente, la corona se las pone un sacerdote, o se las pone un obispo, o se las pone un arzobispo, o sea, con mucha pompa, porque están diciendo de esa forma, Dios quiere que él gobierne, o sea, Dios quiere que él sea su líder y ustedes deben obedecerle a él. O sea, era una manera para los reyes de garantizar el respeto. De hecho, mientras esto sucede en esta región, en la zona de las Galias, ya una etapa un tanto, no al inicio, sino más o menos a mitad de la Edad Media, ya para ir para la segunda mitad, hubo un rey también, un heredero al trono, que él dijo, bueno, aquí para que me hagan caso, lo que necesito es que mi poder se sustente por el más alto dignatario de Cristo en la tierra. Dice, no, pero aquí hay arzobispos que lo pueden coronar. No, a mí me traen al Papa. Quiero que el Papa sea el que me ponga la corona. Y el Papa fue donde él. ¿Y por qué fue? Porque, bueno, el Papa necesitaba también apoyo militar y político en la región, porque en la zona de Bizancio estaban teniendo bastante problema por la escalada que había de invasiones y de asedios de los musulmanes en esa zona. Entonces necesitaba apoyo de la otra región, que sería Occidente. Entonces el Papa va a este lugar
en Aquisgrán, me parece que fue, y coronó a un joven como de 17, 18 años como rey, casi que emperador de la región. De hecho, él quería verse como emperador. Ese personaje del que les estoy hablando es Carlos el Grande o Carlomagno. Es un rey que gobernó y supo ordenar muy bien buena parte de la región, pero pues eso lo vamos a ver la otra semana. No vamos a alcanzar esta semana a verlo todavía. Pero para que vean pues cómo está la correlación de fuerzas y poderes acá. Siempre la iglesia va a buscar políticamente lo correcto, no en la fe, no es la cuestión de fe. O sea, viéndolo desde el punto de vista histórico, la iglesia no busca inicialmente la cuestión de fe. Es la relación política que le garantice llegar y tener seguridad de ellos para seguir creciendo y de implementarse la religión que ellos llevan. Bien, primero de los lugares que vamos a ver es España, en la España actual, la península ibérica o la Hispania de los romanos. En esa región, pues cuando cae Roma, ya los visigodos están instalados en esa región y ellos pues terminan por establecerse en la mayor parte del territorio. Asturias está hacia el norte y pues poco a poco va a ir creciendo también como un reino. Mientras eso sucede, los musulmanes van a invadir España y entonces vamos a ver una cultura que se desarrolla sobre lo que anteriormente fue el reino visigodo y a ese le vamos a llamar mozárabe. Los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. Eso, bueno, lo vamos a ver entre hoy y mañana. Aquí tenemos un mapa de la Hispania y el reino visigodo, como lo pueden ver aquí. Habían reinos más pequeños también en la región, pero digamos que básicamente esto era de dominio visigodo. El sur, la costa sur de España, esta era tributaria de Bizancio. Significa que Bizancio tenía dominio también sobre acá, sobre esta zona. Y pues podían venir acá y era lógico pensarlo porque desde acá es donde ellos lograban enviar emisarios, llevar íconos, esas imágenes que representaban a Jesús, a María o a los apóstoles, y con esas pues hacer las veces de evangelizar en toda esta región para pues ir controlando también el territorio. Bien, aquí un poco sobre los visigodos, ya les expliqué algo sobre esto, entonces ahí tienen el dato. Perdón, está registrado desde el año 416, es decir, unos 60 años antes de la caída de Roma, que ellos ya estaban instalados en la región. Se suponía que iban a ayudar a los romanos para contener pues las fuerzas de otros pueblos bárbaros que venían, pero no lo hicieron al final y pues terminaron por sucumbir las fronteras de Roma en esa región. También estuvieron al sur de las Galias, los visigodos. Ese es el reino, otro mapa. Ahí pueden ver, esto es, acuérdense, es dominio bizantino, es región tributaria Bizancio, pero pues había movimientos comerciales en estas regiones. Los suevos también en el norte, los cántabros, los vascones en esa región. Esto digamos que era como una mezcla entre los pueblos que habían en la región de las Galias y los visigodos, esos de esta zona. Por eso es que fíjense, si ustedes lo valoran en la actualidad, España en esta región es una cosa y España en el norte es otra cosa. Aquí tenemos a los gallegos, tenemos también a los vascos en esta zona. Tenemos por acá también Cataluña, acá. Andorra también es otro pueblo en esta región. Entonces, esto es bastante diferente al sur porque siempre fueron diferentes a nivel cultural. ¿Sí, Ulises? Entonces, Lick, a nivel cultural totalmente, ¿cuál es la España de verdad? O sea, ¿quiénes son los españoles puros? Pues no hay españoles puros y ese sería un motivo de discusión entre los mismos españoles. Ahora, sí hablamos de un grupo mayoritario, digamos que es el que establecido en la región de Madrid, que es por acá. Pero, y hay otros grupos más pequeños, que son les decía acá arriba, los gallegos, los catalanes en esa región, en la región de Cataluña. Hacia el sur tenemos Sevilla, me parece, los sevillanos. Entonces es diferente. De hecho, España no hablan español todos. Yo creo que ya lo sabían, ¿verdad? Ahí se habla gallego, catalán, castellano. En la región de Castilla es esta zona de acá.
Aragón, el aragonés también, de esta zona de acá. Entonces, España es una mezcla de muchas pequeñas culturas. Por eso es que en la actualidad hay pleitos, así entre comillas, a nivel de gobierno, porque, por ejemplo, Cataluña, a usted le gusta Barcelona, el equipo, es la capital de esa región, ellos quieren independizarse de España, porque ellos se sienten diferentes al resto de españoles. Entonces, así como españoles puros, pues es discutible quiénes, porque todos ellos se pelean por quiénes son los españoles puros. De hecho, esta región, por cierto, esta parte de acá, en la actualidad es Portugal. Es un reino también que se estableció en esta región. Acá, actualmente es Portugal. Acá. Bueno, vamos a ver, visigodos. Entonces, estamos hablando de un pueblo que se convirtió al cristianismo, dado que el cristianismo pues planteó la opción para ellos y una manera de ordenarse y tener el apoyo en diferentes niveles, tanto político como logístico, para poder establecerse grupos de civilización bastante importantes en las regiones. Entonces, lo primero que hacen es establecer los templos en los que van a rendir el culto. Esos son pequeñas iglesias. Estas no, o sea, aunque el tipo es basilical, o sea, tiene la forma de una basílica cruciforme, son iglesias pequeñas, no son muy grandes. De hecho, son altas, eso sí, tienen cierta altura, pero pues cuando se entra a ellas, son espacios angostos, no son espacios muy grandes. Si tienen la idea de que es una ermita en nuestro país, una ermita es una iglesia pequeñita, pues más o menos serían como eso, como ermitas, lo que actualmente llamamos ermita en nuestra región. Quiero ver que hay algo por acá. William Ulises había puesto ahí el padre de los francofonos. Pues bien, eran pequeñas. Ahora, estas tenían ciertas características bien particulares y parte de eso es la utilización de los recursos arquitectónicos para sustentar también el poder eclesiástico, para que la iglesia manifieste de alguna forma ese poder del que ellos están hablando, que son partícipes, el poder divino. Entonces, vean no sé si se alcanza a ver acá, pero aquí donde estoy moviendo el cursor, estas son ventanas. Estas de acá. Estos son pequeños tragaluces, a ventana un poco más grande. Pero estas chiquitas que ven aquí, que son básicamente como unas hendiduras en las paredes, esas son ventanas. Pero son de un tipo de ventana que se denomina abocinado. Y abocinado significa que como las paredes son anchas, en la parte de afuera la hendidura es delgada, pero por la parte interna es amplia. Eso significa que la luz, estando en esa condición, entra por una hendidura angosta, pero se abre hacia adentro y da una sensación de iluminación tenue en toda la estructura. Estas iglesias están también orientadas de oriente a poniente, es decir, que el cabecero está apuntando hacia donde sale el sol. Y la entrada, el pórtico de entrada, por ejemplo, está apuntando hacia donde se oculta. Esta ventana que ven acá arriba, esta también tiene un sentido, digamos, ideológico, ritual, y es porque por los oficios religiosos de la tarde, la luz entra por la ventana y va a iluminar justamente el fondo de la iglesia, que en ese punto sería el altar. Del otro lado, si amanece, las hendiduras estas de las ventanas, lo que van a hacer es iluminar la zona del altar también. Entonces, es una manera ideológica de decirle a la gente, miren, aquí se está haciendo presente, aquí está más bien la presencia de Dios, de Jesús, porque se manifiesta a través de la luz, a través del sol, que es el mismo Jesús. Entonces, esa es como la razón de ser de estas estructuras. Las características, pues aquí las tienen, es una basílica, como les decía, cruciforme, latina, por cierto, la cruz latina, acuérdense que es la que tiene el pie inferior más largo, y los otros pueden ser iguales o pueden ser diferente medida también. Tienen un ábside, el ábside en Bizancio lo vimos que era en el cabecero, esa semiesfera que tenían, o esa semicilindro que tienen en el tope del cabecero de las iglesias. Y allí había un altar en ese lugar.
Luego hay columnas exentas, es decir, columnas que están separadas de los muros, y esas en algunos casos dividen la iglesia en 3 naves. Nave se le denomina a cada uno de los pasillos dentro de la iglesia. O sea, ustedes entran a una iglesia y ven que hay columnas. De la columna hacia el centro es la nave central. De la columna hacia la pared exterior, esas se llaman naves laterales. Entonces, normalmente tienen 3 naves. A veces tienen 5. En el periodo gótico, por ejemplo, tienen hasta 5 naves o más en algunos casos. Pero en esta etapa hablamos de 3 naves. Luego, bueno, el capitel de orden corintio, eso es una derivación del capitel corintio de los romanos y griegos, especialmente Roma en este caso. Muchos lo van a imitar, no es que lo hacen igual, y en otros casos se cambia el capitel corintio por uno de puramente decoración. Luego tenemos arcos de herradura y arcos de medio punto y peraltados. Y también aparecen los arcos bueno, los de peraltados, medio pan, bueno, herradura, aquí está herradura, el de herradura. El de herradura lo asociamos normalmente con los musulmanes, pero el origen es visigodo. ¿Qué sucedió? Que cuando los musulmanes invadieron esta región que era visigoda, entonces retomaron características de ellos y lo convirtieron, pues entonces ese arco muy característico de los visigodos también como parte de su arte, de su arquitectura. La techumbre es de madera, a 2 aguas principalmente, y en algunos casos hay bóveda de cañón. La bóveda de cañón es esa, como en el tercer nivel del edificio de la escuela, eso que ven así como arco, nosotros le dimos tejas. Esa forma, cada una de esas es una bóveda. Entonces, las bóvedas sería como una característica también en algunas, las que son un poco más grandes. Pero siempre sobre la bóveda hay una techumbre a 2 aguas que lleva una estructura de madera y la teja de barro en la parte superior. Bueno, muros de piedra. En algunos casos se usan contrafuertes, en otros no, depende de la región. Más hacia el norte usan contrafuertes, más hacia el sur no usan, son iglesias más pequeñas. Un contrafuerte, ya se lo voy a mostrar, es como una pilastra o una columna externa a las paredes del edificio que sirven para sostenerlo, para darle más fuerza. Bueno, las ventanas que les mencionaba, que son ajimeces, dice que es el término, esas hendiduras en la parte exterior, pero en la parte interior puede tener un abocinamiento, o sea, puede ser más ancho. Algunas de esos tienen celosías. Las celosías son unos ladrillos de barro, bueno, en la actualidad todavía hay, que tienen agujeros y que sirven para ventilar algunos edificios. Bueno, las cruces que ya les mencionaba, es de planta crucífera. Y la ornamentación principalmente, pues, crismones, cruces, alfas, omegas, flores hexapétalas, octapétalas, que son símbolos de Cristo. Y bueno, en algunos casos pinturas también. Depende de la región, depende de la importancia de la iglesia. Y bueno, aquí dice revestimientos de mármoles y pavimentos de mosaico. Eso sucede en algunas, especialmente más hacia la región bizantina. Pero en general esas iglesias no tienen esto, pero sí aparece en algunos casos. Aquí tenemos un resumen de todo lo que les mencionaba. Voy a mostrarles algunas de estas, así más de cerca, pero pues aquí van a tener puesta imagen como resumen. Quiero ver, Ulises dice por acá, como las cosas que salen de la Catedral de Notre Dame. ¿Cuáles cosas, Ulises? Sí, Ulises. Así como eso está en la catedral, va, y salen unos como arquitos de por fuera de la catedral. Creo que esos son los contrapuertes, va. No, esas se llaman arbotantes. Ah, Sí, el arbotante se une al contrafuerte. O sea, el arbotante lo que hizo fue ayudarle a la iglesia que fuera todavía más alta, porque logra distribuir el peso de la zona alta, que mayormente son cristales, transfiere el peso hacia el contrafuerte, y el contrafuerte lo lleva hasta el suelo. Entonces, eso lo vamos a ver en el gótico. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Vean las ventanas pequeñas.
Es los arcos de herradura en algunos casos, peraltados en otros, y pues son como muy cuadradas. Todo el revestimiento externo es de piedra. La piedra que utilizaban es la toba volcánica, y servía para eliminarle un tanto de peso sin que se perdiera la solidez de los muros. Permítanme. Se está descargando. Vamos a ver otra más. Ahí tenemos San Juan de Baños. Baños, no crean que baños con la idea que tenemos de baños en la actualidad. Estamos hablando de baños. O sea, es baños rituales, baños medicinales, no otro tipo de baños. San Juan de Baños. Entonces, esta pequeña iglesia tiene esta estructura. Estos son bueno, el cabecero es este, porque acuérdense que es una planta crucífera. Una planta arquitectónica crucífera. Tenemos acá el cabecero, luego tenemos el pie de la cruz y aquí tenemos los brazos. Ese sería quedó un poco orgánica la cruz, pero básicamente esa es la estructura, es una estructura crucífera. Entonces, los ábsides que tiene, que son cuadrados, en este caso no son en forma de cilindro, sino que son cuadrados. En eso es lo que habían, era, bueno, acá un altar único, pero en esas habían sacristías, espacios donde servían también para guardar, por ejemplo, la consagración o algo que es considerado como reliquia en esos lugares. Y es pequeña, fíjense, es más o menos como de unos 15 metros. O sea, 15 metros, por decirle, la plaza enfrente de la Escuela de Artes, donde se hacen 2 eventos, esa iglesia cabría dentro de ella. Es pequeña, aunque se ve, pareciera que es grande, y aún cuando se entra a ellas es todavía más pequeña. Entonces esa es la planta arquitectónica. El exterior, aquí hay un contrafuerte, miren. Estos son contrafuertes. No todas las tienen, pero en algunos casos sí las utilizaron. Este es un contrafuerte. También luego, esta es una nave, parte de las naves que tiene la iglesia. Estas también servían para sustentar el peso de esta estructura, como una cuña para sostener el peso. Ese es un remate, le llaman también lancetas a estas. Esa es parte de la portada o fachada de la iglesia. Y aquí se ponía la campana para llamar a las misas o a los ritos cristianos que se desarrollaban acá. Vean que no hay torres. Estamos acostumbrados a ver iglesias que tienen torres a los lados, y en las torres están los campanarios, ¿verdad? Torres campanarios. Eso no existe acá. No hay torres campanarios. No hay. Van a existir, pero eso va a ser posterior a la invasión musulmana en esta región. Y eso es porque los musulmanes a las iglesias les pusieron minaretes. Y los minaretes son, a las iglesias grandes, pero les ponían minaretes que eran torres, desde las cuales se hacía el llamado a la oración. Entonces, por eso fue que más adelante en el tiempo a las iglesias les pusieron torres también, torres campanarios. Pero en este momento no hay. La campana se coloca acá. Vamos a ver el interior. Miren, bueno, esto son o sea, es un tipo de arquitectura bastante pequeña. Pareciera que no caben acá, digamos, unas 50 personas, quizás 60 personas, como cuando más. Algunas de estas iglesias sí siguen todavía en funcionamiento, otras ya no. Esta al parecer sí está en funcionamiento. Vean que tiene bancas. Esta tiene, quiero ver, 2, 4, 6, 8, 9. Sí, no, y que hayan 9 también, estamos hablando de 18. Y si caben unas 4 personas en cada uno, ¿quién multiplica 4 por 18? Estamos hablando de 72 personas. Pues muy bien, más de 60 de los que yo había calculado. Unas 72 personas sentadas acá. Aquí hay unas sillas también que supongo que las desplegan para utilizar las naves laterales. Bien, cuando les digo naves, tienen que acostumbrarse al término y tienen que utilizarlo también. Me refiero a esto. Este pasillo central es la nave central. Y los pasillos que están atrás de estas columnas
A esto se le llaman naves laterales. Es decir, que estas dos personas acá están paradas en una nave lateral. Entonces, nave central, naves laterales. ¿Qué los divide? Una columnata o una línea de columnas, si lo quieren decir de esa forma. De una arquería, también se dice, está dividido por una arquería. Esto. Vean que lo que les mencionaba, los capiteles son principalmente corintios o imitación del estilo corintio. Muchos de estos lo que hacían era como los templos o los palacios o las grandes casas, las domus romanas, cayeron en desuso, las destruyeron, entonces rescataban algunos de estos elementos y luego los reutilizaban acá. Yo ver si no más, bueno, esta otra, bueno, vean ahí al fondo. Aquí hay iluminación por reflectores eléctricos, estos de acá. Pero imagínense que esto estuviera apagado. Y allá tenemos la ventana, en este caso un alquimés con celosía ahí. Y entonces la luz entraba por acá al amanecer. Y entonces iluminaba todo esto. Y ahí se decía místicamente, digamos, presente, pues lo divino, el momento del desarrollo de la situación pues religiosa que hacían ahí. Aquí al fondo se ven otras también, otras ventanas. Y todo el resto parece oscuro. Entonces, en este otro caso es un atardecer. Esta foto fue tomada en la tarde. Entonces, vean que la luz entra desde atrás y esa luz iluminaría entonces el altar desde la parte de atrás. O sea, que las iglesias las hagan con el cabecero hacia donde sale el sol, eso no es casualidad. Es un símbolo bien, bien importante para el establecimiento de la parte ideológica en el edificio. Porque, o sea, el edificio no es solamente el lugar para hacer las misas, no, tiene componentes ideológicos y simbólicos también. Aquí tenemos las ventanas abocinadas que les decía. ¿Vieran cómo son por dentro? Son anchas y permiten entonces que la luz se distribuya de mejor manera hacia toda la estancia. Ahora, eso tiene focos, reflectores, lámparas, entonces esto hace que se vea diferente, pero imaginémonos en la época medieval, pues todo se veía oscuro seguramente y únicamente iluminadas pues las zonas que querían ellos que se vieran así. Bien, ¿se entiende? ¿Estamos bien con eso? ¿Se va comprendiendo? Sí, Lick. Bien, entonces es importante aquí que veamos que la arquitectura no es solo por construcción, ¿verdad? Sino que tiene componentes ideológicos y por lo tanto lo podemos nosotros leer de manera simbólica también. Aquí tenemos otra más, esta se llama San Pedro de la Nave y esta es la planta arquitectónica también. Vean, esta es una cruz igual. Esta sería griega, una cruz griega, sin embargo, el cabecero es más alto. El ábside está fuera del rango de la cruz, pero no es que la cruz esté al revés, sino que el cabecero es más amplio, tiene un ábside extra ahí. También es una iglesia pequeña, pueden ver ahí el exterior, piedra, no hay nada de lujos en la construcción de estos edificios, a diferencia de lo que veíamos en Bizancio, y es por eso les decía, si lo comparamos con el edificio que tenemos como Escuela de Artes y el edificio de la biblioteca que tenemos a la par, o sea, la biblioteca es Bizancio, ahí vamos a ver lujo, vamos a ver recursos y todo, y nosotros seríamos el occidente europeo en la Edad Media, o sea, carentes de recursos, oscuro, a veces entramos a la escuela y todo oscuro, el espacio húmedo porque se nos está cayendo todo, hay filtraciones por todos lados. Entonces, es una manera de hacer la analogía con eso. Entonces, por eso esas iglesias se ven diferentes, aunque correspondan al mismo tiempo, porque estos se están desarrollando al mismo tiempo. Aquí tenemos el interior, esta es la zona del altar. Vean, eso se fijaron acá en la planta arquitectónica, aquí se ve como un pequeño cuartito, ese es el ábside que está adentro, es este que vemos acá. Ese cuarto, ese ábside es este. Vean, ahí tienen la ventana que ilumina el ara o el altar que estaba acá. Luego hay símbolos en relieve, especialmente circulares, que son símbolos solares. Esas culturas le rendían, los visigodos le rendían culto al sol como pueblos paganos.
Entonces, cuando vienen los sacerdotes y les dicen, miren, Cristo es el sol, es decir, que ustedes ya tienen la representación, ustedes creen en el sol, pero ese sol es Jesús, es Cristo. Entonces, fue fácil hacer el sincretismo. Bueno, no fácil, pero digamos fue conveniente, más bien la palabra, hacer esa mezcla de las creencias. Luego tenemos esta otra imagen acá arriba. Este es un lateral. Es como vemos estos laterales que se ven acá. Son los otros ábsides que tenía. Y esta es una vista desde la entrada. Vean, si la iluminación entonces también era tenue. Y vean, ahí tenemos lámparas. Les he dicho, bueno, las lámparas es algo que colocan ahí para cuestiones de que la gente pueda pasar sin problema. Ahí tenemos los símbolos que les mencionaba. Símbolos de flores, que las flores son símbolos solares, son símbolos de Cristo. Y estas cruces también son símbolos de Cristo. El nombre para esta se lo voy a mostrar luego despacio, pero les adelanto, estas se llaman cruces patada. Y se oye feo, ¿verdad? Una cruz patada. Pero lo que significa es que tiene forma de pata, como la pata del elefante. Pues ancha de abajo y se va hacia adelgazando hasta juntarse en el centro. Es decir, es como si fuesen saetas de una flecha que se juntan en el centro, justamente acá. Y bueno, ¿qué más esto? Bueno, los arcos. Los arcos son arcos de herradura, ¿vean? Y son visigodos. Aquí todavía los musulmanes no habían llegado. Entonces, ahí para que tengamos así como la claridad que el origen de este tipo de arcos no es con el pueblo musulmán, sino que los primeros en usarlo, pues en esta región, son los visigodos. Bien, sobre la escultura, de esto mencionarles que pues no hay rastros de un tipo de escultura monumental, no hay rastros tampoco de mucha escultura de bulto redondo, la mayoría son bajos relieves los que se desarrollaron. Probablemente había, pero fueron destruidas o pues no sobrevivieron el paso del tiempo. Por ejemplo, si eran esculturas de santos de Cristo hechos en madera, pues estos no terminaban por sobrevivir el paso del tiempo, porque pues la madera es más fácil que se arruine, ya sea por una plaga, por la humedad también. Entonces, por eso es que no hay muchos vestigios. Sin embargo, la escultura en piedra sí. Entonces, a nivel técnico, vamos a decir que carecen de proporción, son principalmente bajos relieves. Un bajo relieve, acuérdense que está abajo de la piedra, o sea, de la piedra hacia adentro. No hay estudios anatómicos, importa más la representación de la idea, del símbolo, que la anatomía. Hay un simbolismo principalmente cristiano, aunque en algunos casos se encuentran algunos elementos que son de la vida cotidiana o hacen referencia a las creencias, digamos, antiquísimas de los pueblos bárbaros. Y espacios ausentes, es decir, que llenan el primer plano y no hay más espacio donde colocar, como digamos, la parte visual en decoración. Esta imagen ya se la voy a mostrar despacio, es acá, y esta corresponde a un tema del Antiguo Testamento. Entonces, dicho a nivel iconográfico, pues yo les diré pues que ahí hay una persona que tiene un cuchillo en la mano, hay otro más pequeño que lo tiene agarrado por el cuello, pareciera que le van a cortar el cuello. De este lado hay una mano que aparece de en medio de las nubes y un resplandor, y de este otro lado, en medio de un árbol, hay un carnero. Ya con esa información les pregunto, ¿cuál es el tema de este relieve? ¿Sí, Samuel? Es la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac y el ángel lo detiene. Muy bien. Entonces, el nombre de este pasaje bíblico es el sacrificio de Isaac. Ese es. Y a ver, ¿quién me cuenta qué fue lo que pasó ahí? ¿Lo que iba a suceder? Oiga, es que no lo he leído. Pero creo que ese es uno de los temas que más se repiten. A ver, Samuel.
Bueno, digamos eso, para explicar la historia hay que remontarse en sí al origen de Isaac, que la historia cuenta, digamos, que después de la caída de los seres humanos en el jardín del Edén, cuando ellos se vuelven seres pecaminosos, Dios empieza un proyecto para salvarlos, ¿verdad? Que se puede manifestar en Noé. El punto es que después de años y años, digamos, Dios retoma este plan y esta vez decide que lo va a hacer creando un pueblo al cual Él le va a dar sus leyes para que ellos lo obedezcan. Así que Dios viene y agarra a una persona cualquiera, digamos realmente, porque agarra a una persona pagana y lo escoge, ¿verdad? Que es Abraham, y le hace la promesa de que si confía en Él, ¿verdad? Y se va a la tierra prometida, que no le dice exactamente que sea Canaán, sino más adelante le dice que es Canaán, pero en ese momento solo le dice que salga, le promete que Él va a ser el padre de una gran nación. Pero el problema es que Abraham, bueno, Abraham no, ¿verdad? Pero su esposa Sara es estéril, de modo que, digamos, es una historia en la que por 25 años Abraham está esperando a que Dios le dé ese hijo. Y bueno, en el proceso y llega a tener otro hijo y todo, pero básicamente cuando ya tiene a Isaac, cuando Isaac ya tiene unos 13, 14 años, Dios decide poner a prueba a Abraham, ¿verdad? Y es que le pide que lo sacrifique. Y como en la época eso era normal, digamos, a Abraham no le extrañó que Dios le pidiera eso, ¿va? Porque digamos, a ese momento solo Abraham conocía a Dios, Dios estaba revelando, digamos, como retomando el proyecto, digamos. Así que la gente había olvidado cómo era él, así que Abraham pensó que era un Dios, digamos, como los demás, que pedían sacrificios humanos. Pero el problema es que si Abraham mataba a Isaac, se rompía, digamos, la promesa de que iba a ser el padre de una gran nación porque no iba a tener descendencia. Entonces, digamos, es una prueba de fe que Dios le pone a Abraham, ¿verdad? Pero Abraham, pues a pesar de todo, decide hacerlo. Y si tomamos el texto del libro de Hebreos, por ejemplo, sí, en Hebreos creo que ahí se nos dice que Abraham tenía la fe de que una vez muerto Isaac, Dios lo podía resucitar, pero en el texto de Génesis solo dice que Abraham estuvo dispuesto a matarlo, ¿verdad? Y que cuando lo iba a hacer es que Dios lo detiene, porque era una prueba precisamente para ver si Abraham de verdad confiaba en él. Bueno, muy bien, Solo Samuel, eso. gracias. Está bastante explícito el tema y bastante bien resumido. Pues gracias por la manera como lo expusiste, porque se entendió bastante bien. Pues básicamente ahí está toda la situación contextual, ¿verdad? Y ya luego yéndonos bueno, y de hecho Samuel nos dijo también la parte iconológica, o sea, parte del símbolo que está dentro, que es una prueba de fe. Entonces por eso lo detiene acá y eso lo representa, el artesano que hizo eso en su momento, lo representa como una mano, porque acuérdense que Dios no hay idea todavía de cómo es. Entonces es una dextera, la dextera domini, la mano derecha de Dios, la que aparece para detener. Según el relato, pues ahí no lo recuerdo muy bien, pero si es un ángel o es Dios. Me parece que es un ángel que va. Y entonces hay un carnero que está enredado en una planta por ahí, que es el que debe de ser luego colocado acá en el altar de sacrificio. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Esto es una analogía a Cristo, al sacrificio de un hijo por su padre. Y se utilizaba en esta época justamente para hablar acerca del sacrificio que Dios había hecho de su hijo, su único hijo, a Jesús, para redimir pues del pecado a toda la humanidad. Entonces, esa es la importancia de esta imagen, y por eso la repiten bastante. Ese es uno de los temas del Antiguo Testamento que más se va a repetir en el arte cristiano de esta época, porque a través de él pueden enseñar también y decir, miren, eso sucedió antes, pero ahora sí, efectivamente, el Cordero fue sacrificado, o sea, Cristo fue sacrificado, pero resucitó al tercer día. Y ahí se van luego, imagino, pues con toda la explicación que podían hacer. Entonces, eso es lo que aparece por ahí. En la zona alta tenemos decoraciones laceadas. Vean, laceado, no sé si recuerdan el término la decoración musulmana, decíamos lacería, que tiene forma de lazo. Entonces, en prerrománico y en románico vamos a decir laceada, o sea, tiene forma de lazo, básicamente significan lo mismo, pero para no confundirnos, para de qué estilo decorativo nos referimos. Dentro de ellos hay frutos
acá, y también hay unas aves que bien podrían ser pavos reales o aves fénix. ¿Por qué pavo real? El pavo real es un símbolo desde el paleocristianismo que significa vida eterna. Y el fénix es un ave que significa resurrección. Entonces, por eso simbólicamente se utilizan también por ahí. Pues ahí tenemos es un relieve, es un capitel, por cierto, es un capitel historiado, se llaman así, porque nos cuentan una historia. Luego tenemos, bueno, ahí tienen el texto para que no haya confusión. Luego tenemos este otro. Y bueno, iconográficamente es un joven con los brazos levantados. Hay dos bestias a ambos lados de él. Hay agua en la parte inferior, como si fuera un pozo. Y él está en actitud de oración. Daniel, ¿cómo dijo que se llamaban? ¿Quiénes? En el anterior, ok. Esto. No, las como cuerdas. Laceado, ahorita lo pongo. Está, laceado, que tiene forma de lazo. Bien, entonces, ¿qué significa este? ¿De qué nos habla este? ¿Sí, César? No sé si podría ser el Daniel y el Pozo de los Leones, ¿no? Correcto, eso es Daniel y el Foso de los Leones. ¿Y este de qué trata? No recuerdo muy bien, pero creo que Daniel fue colocado en un pozo. Pero no me acuerdo por qué, pero que el Señor lo salvaba. Parece un ángel, si no estoy mal, a salvar. Bueno, y tenemos unos datos, gracias. Tengo José Gabriel. ¿No era de que Daniel se oponía a la religión del rey de ese momento y predicaba su religión, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? Bueno, el punto es que predicaba su religión y lo atraparon, o sea, lo agarraron y lo metieron al pozo. Pero como que Daniel era un escriba, ¿no? Algo así. Bueno, muy bien, ahí tenemos otros datos, gracias. ¿Quién más me levantó la mano? Daniel Elías. Sí, era, como dicen los compañeros, el relato de Daniel. Y si bien tenía que ver el tema de la religión, como dijeron los compañeros, en realidad era una trama más bien política, licenciado. Ajá. Porque lo que encontramos como tal es que Daniel era, podríamos decir, un caso bastante común en realidad, que es el del político que es íntegro. Y obviamente el que es íntegro le cae mal a los que no son íntegros. Así que el relato de Daniel lo que refleja, por así decirlo, en esta historia es, por así decirlo, como un hombre justo cae en una trampa política puesta por otros políticos para que termine muerto. Porque él era, por así decirlo, alguien tan bueno en su trabajo que era gobernar, ¿verdad? Administrar, por así decirlo, las regiones del imperio. Y así que sus compañeros que se llamaban sátrapas, ¿verdad? Eran por así decirlo, personas que no sé, no es necesariamente que sean malas en su trabajo, pero que eran rangos inferiores que Daniel. Y eso les molestaba a ellos, por decirlo que Daniel fuera tan bien visto por el emperador. Así que ellos deciden tenderle una trampa porque, precisamente, como dije, como Daniel era tan íntegro, ellos se ponen a revisar todo su historial político, a ver si encuentran algo de qué acusarlo, por así decirlo, para levantarle alguna acusación, de modo que él pierda el favor del emperador, pero como no encuentran nada, es que deciden meterse con su vida personal, en este caso con su religión. ¿Qué es lo que ellos notan? Que Daniel a lo que le es más leal que el emperador es a su religión, y por eso es que ellos deciden ponerle esta trampa política, en la que dicen de que durante todo un mes solo se adora al emperador, que como hemos visto en las clases de historia, se les consideraban a los emperadores y gobernantes como figuras relacionadas con lo divino. Así que ellos lo que proponen es que durante un mes solo se adore al rey, solo a él se le ore, por así decirlo. Pero ellos lo hacen precisamente porque saben que Daniel no va a hacer eso. Y efectivamente es lo que pasa, que Daniel no hace eso porque prefiere, por así decirlo, serle fiel, en este caso a Dios, antes que al emperador.
Y esa es la trampa que ellos le ponen, por decirlo. No era tanto una trampa religiosa o un problema religioso, sino que era más bien una cuestión política, que ellos lo que querían eran deshacerse de él. Y por eso hacen esta trampa aparentemente religiosa con la intención de que Daniel falle, porque la condena era ser arrojado en el foso de los leones. Y precisamente lo que pasa. De hecho, es muy interesante, licenciado, porque ahí lo que encontramos es que el emperador, cuando se da cuenta de esto, él trata de anular esa ley, pero como en este caso ellos tenían una regla que impedía, por así decirlo, revocar leyes anteriores, no lo logra hacer. Así que legalmente Daniel queda condenado y entonces es que es arrojado al foso de los leones. Así es como pasa, propiamente dicho, la historia, con un montón de temas políticos de por medio. Y claro, la liberación de Daniel al final es la parte, verdad, milagrosa, la parte que deja, por así decirlo, podría decirse enseñanza acerca de que Dios, por así decirlo, preserva a los justos, en este caso, a los que no han hecho lo malo. De hecho, es lo mismo que dice Daniel, que como él no le había hecho nada malo, ni a Dios, ni al emperador, ni a nadie, que por eso mismo él fue salvado. Así que, bueno, eso es lo que yo podría aportar sobre este relato. También muy bien relatado y resumido, pues ahí se entiende bastante. Entonces, vaya, ya he entendido lo que los compañeros nos han relatado, pues muy bien sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Daniel al final? O sea, no le pasó nada. Luego abren, ven el foso y Daniel está sin ningún tipo de daño. Y pues los leones ahí sin haberle hecho nada. Entonces, esa es una analogía, otra vez, es una comparación entre Cristo y la historia de Daniel. ¿Por qué? Porque esto sería un equivalente a la resurrección. O sea, todo el mundo esperaba que él estuviera muerto, pero resulta que él está vivo al día siguiente. Entonces, esa es la analogía que hacen con Jesús, que él no está muerto, sino que está vivo. Entonces, Daniel es otro de los temas. Daniel en el foso de los leones es otro de los temas que vamos a ver recurrente en las iglesias, porque a través de ellos se puede predicar también Jesús. Hay uno más, que ese sí no les muestro imágenes aquí, porque no encontré, al menos con los visigodos, imagen de él, pero la otra es, ese solo se los menciono, es el el episodio de Jonás. Y bueno, él pues que por no hacer caso, ¿verdad?, se fue huyendo, renuente a querer hacer la voluntad de Dios, y pues luego viene, digamos, un castigo a la embarcación donde van, y ahí viene todo el problema. Luego él termina siendo engullido por un pez, dice ahí, probablemente fue una ballena, digamos, en términos más reales, aunque no digo que esto haya sido real, pero en términos reales es lo más grande que puede habérselo tragado. Pero luego no estaba muerto, sino que sale dentro de esa bestia 3 días después, si mal no recuerdo. Entonces, otra vez es una analogía, es una comparación con Cristo, que parecía que estaba muerto, pero resucitó al tercer día. Entonces, esas son esas comparaciones que se hacen con elementos del Antiguo Testamento y el Nuevo, ayudan a enriquecer iconográficamente y también iconológicamente las representaciones que vemos en estas iglesias. Entonces, ven que esto sirve para enseñar. No solamente es la decoración, o no solamente es que todo el mundo piensa, bueno, muchos piensan, no todos, muchos piensan que esto lo hicieron porque pues estos cristianos eran malos y eran idólatras. No, esto es para enseñar. Es que el arte en esta etapa medieval, y especialmente en esta zona, en el occidente, se vuelve necesario porque no pueden leer. Entonces la mejor forma de enseñarles es a través de imágenes. Pero les decía, imagínense, yo les traigo historia del arte solo con diapositivas como esta, sin mostrarles imágenes, pues costaría un tanto más que me entiendan, porque tendría que ver yo cómo me desenvuelvo a través del lenguaje para generarles a ustedes las imágenes. Pero qué tal si yo se las presento de una sola vez y con esas es que les explico. Entonces, el arte es necesario por eso, porque ayuda a comunicar ideas. Hay una abundancia también a nivel de escultura en esas iglesias visigodas de pues las imágenes, como ya les mencionaba antes, de aves. Estos, aunque parecieran que no, parecieran gallináceas, una gallina, bueno, es una gallinácea siempre, pero vemos una gallina, es más probable que estos representen pavos reales. Y el pavo real es un símbolo de la vida eterna.
porque es un símbolo que los romanos en el periodo del primer cristianismo, el cristianismo primitivo, ellos lo asociaban a la riqueza de la vida eterna. Entonces, por eso es esa representación. Y esto que ven acá en medio es un símbolo del árbol de la vida. Así se le llama eso. Y tiene la flor de lis acá. La flor de lis es un símbolo mucho más antiguo, no nace necesariamente con el cristianismo, pero el cristianismo lo adopta. Y con el tiempo se va a convertir en un símbolo mariano, un símbolo de María. ¿Sigo, José Gabriel? Fue sin querer. Bueno, no entendí muy bien ahí, porque ese fue un error. Bien, dos símbolos más. Bueno, esto primero, lo que está dentro del aura, esta de aureola, ¿sí, Samuel? Licenciado, disculpe, ¿cómo se escribe eso, esa palabra que dijo flor de lis? ¿Cómo es? ¿Del is o del lis? Dice, ahorita le escribo. Sí, gracias. Sí, flor de lis. La flor de lis es un lirio, es lo mismo, es un lirio, pero el término es flor de lis. ¿Se han visto el emblema que usan los Boy Scouts? Eso es una flor de lis. Y en el contexto religioso, digamos, de la Baja Edad Media o el Renacimiento, el Barroco, son símbolos marianos, esos se asocian a María. Es el lirio, de hecho es uno de los términos con los que se refiere en la liturgia, en alguna liturgia, a la Virgen María. Dicen que es un lirio, tiene la pureza de un lirio. Bien, estas son dos representaciones del día y de la noche. Ahora, en contexto, dentro del edificio, a un lado está el sol y al otro lado está la luna. A los dos lados, ¿verdad? De la zona del cabecero de la iglesia. Y son aureolas, son discos solares que están llevando dos mensajeros alados, es decir, dos ángeles los están llevando. Y ahora, eso, cuando les dije, ya les he mencionado a nivel de iconografía el sol y la luna, ¿verdad? Pero a nivel iconológico, ¿qué significa ver el sol y la luna así uno a un lado y el sol al otro? Bien y mal. No, parecido. Rafael. Licenciado, creo que sería la eternidad. Muy bien, la eternidad. La manera como le explicamos es el devenir del tiempo, día, noche, día, noche. El devenir del tiempo está representado así, y entonces eso significa eternidad. Y el contexto es que en esa eternidad, pues es Dios el que reina en medio de ella. Aquí tenemos, de hecho el nombre aparece ahí, ¿ven? Está Sol, y aquí aparece Luna. Y la Luna es una figura que no se entiende acá si es masculina o femenina, pero tiene la luna, la media luna creciente sobre la cabeza. Estos no son cuernos. Tienden a asociar las medias lunas con cuernos. A veces en imágenes marianas dice, ¿y por qué la Virgen tiene cuernos bajo los pies? Es que eso es del diablo. No, es una media luna la que está ahí. Y en ese contexto, bueno, tiene un significado también. Bueno, vamos a avanzar. Lo que ya les mencionaba, Daniel en el foso de los leones, sacrificio de Isaac, el buen pastor, son temas recurrentes en ese plano para los visigodos. De esa manera, pues la religión llegó, se fue impregnando en toda esta gente de manera de hacerse cada vez más presente pues, en ellos. Y pues al final, digamos ya al final del periodo prerrománico, o al menos del periodo visigodo acá, prácticamente toda la región ya era cristiana. Había muchas iglesias de denominación pues cristiana, y el paganismo poco a poco iba desapareciendo. Sobre el arte visigodo se sabe que eran buenos orfebres, sin embargo muy pocas joyas han sobrevivido el paso del tiempo. Esto tiene lógica, ¿verdad? Es uno de los pueblos más antiguos, y los pueblos que vinieron después de ellos normalmente reutilizaban los materiales. Entonces, muy pocas han sobrevivido, algunas se han encontrado en tumbas, ahí es donde pues, es esa relación exacta, ¿verdad? Ven ahí muchas, bueno, oro primero, luego gemas, hay zafiros, hay lapislázuli también, unos trozos por ahí,
que son piedras que se consideraban muy especiales de la realeza. Sobre la pintura visigoda, pues acá mencionarles que hay algunas en paredes, aunque la mayoría no está en paredes, pero sí hay algunas, y otras más que tienen en manuscritos, es decir, en libros hechos a mano. ¿Quiénes los hacían? Pues sacerdotes principalmente, para, como copias de otros libros que servían para llevar a liturgia a diferentes lugares. Entonces, como característica de la pintura, pues tenemos la utilización de colores brillantes, chillones, dice acá, son colores brillantes para que entendamos más o menos qué es. Eso es bien interesante, figuras de bárbaro e infantil dibujo. Ustedes han visto a los niños cómo dibujan, ¿verdad? Los niños pequeños, digamos de 5 años, 6 años, cómo dibujan, algunos que dibujan muy bien, pero en general los niños son más simbólicos, hacen abstracciones de lo que observan y las imágenes pues son bien características. Entonces, estas pinturas van a parecer infantiles. ¿Por qué? Porque no hay rigor anatómico, no hay rigor acá, y seguramente el oficio de pintor pues no era muy desarrollado en estas regiones. Hay también un gusto caligráfico, es decir, que se escribe bastante. Los visigodos prácticamente inventaron un tipo de escritura, o sea, de estilo de escritura, no la escritura como tal, porque la escritura al final terminó siendo el latín el que más se escribía, pero el tipo de letra, la caligrafía, es bien característica y se llama visigótica. Se lo voy a escribir en el chat. Visigótica. Las letras visigóticas es lo que nosotros en la actualidad llamamos letras góticas. Ustedes han oído letras góticas, pues son letras visigóticas. El origen es con esta cultura. Y lo van a utilizar a nivel de toda la cristiandad en el mundo occidental principalmente, y luego va a pasar aún hasta el mundo occidental. Al final de esta época, por cierto, pues se están dando las guerras, bueno, del periodo visigodo, allá en el oriente están las luchas iconoclastas, están peleando los que quieren imágenes y los que no. Y en los textos que se están haciendo se comienzan a hacer con un estilo bien armónico a través de imagen, y es lo que se llama letras visigóticas o góticas, como le llamamos nosotros. Hay letras de adorno, como letras emblema, colofones le llaman también dentro de los libros. Los libros, por cierto, van a encontrar ustedes más de algún documento que dice que son miniaturas. Miniaturas no significa que sean pequeñas, ¿verdad? Así como pequeñitas. Miniatura se refiere al color. Hay un color que se llama minio. Se han oído los minions, ¿verdad? Los minions, esos de los amarillitos, esos de las películas infantiles. Pues el minio no es amarillo, es naranja. Es un color naranja, como naranja ladrillo. Ese es el color minio. Y entonces hay un predominio de ese color en los libros, amarillo, naranja, por ahí. Entonces, pues por eso es que se le llaman libros miniaturas o miniados también, libros miniados. Luego, muchos ornamentos geométricos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vean que el predominio es una paleta de color cálida y principalmente tonos naranjas, amarillos. Y bueno, luego el azul también. Y otras tonalidades derivadas del óxido de hierro, o sea, rojizas. El óxido de hierro sirve tanto para unas tonalidades un poco amarillentas, el minio también, hace llegar al rojo, o un tono bastante oscuro de rojo. Esta es una representación de una ciudad, Toledo, y bueno, ahí vean el castillo, las casas, y también pues el séquito que está haciendo una procesión hacia donde está ubicado el rey. Acá. Y acá emblemas. Estos son como emblemas o banderines, por así decirlo, que se llevaban. Estas plantas, la vez pasada me dijo, miren, parecen matas de maíz. Pues esos son símbolos, no es que tenga que parecerse a algo, pero estas plantas son simbólicas del árbol de la vida.
Eventualmente, o sea, es decir, con el tiempo, aquí en medio, o esta mismo, va a tener las características de la flor de lis. ¿Sí, Rafael? Disculpe, Lick, veo que tiene unas letras, no sé si es con relación a algo que tiene que ver con el dibujo o es que se usaban para enseñar o algo así. Aquí abajo. Sí. No, son los nombres que colocaban bueno, tanto los nombres de algunos personajes como, digamos, anotaciones que ayudaban a entender mejor el dibujo. Aquí no alcanzo a leer, no alcanzo a leer exactamente de qué trata, pero podría ser, digamos, el nombre, por ejemplo, de las casas. Si era algo administrativamente, por ejemplo, nos dice el nombre de ellas. Acá abajo son términos, supongo, y digo supongo porque no he encontrado esto a detalle, donde se habla acerca de los símbolos que están ahí. Eso, como les decía, son emblemas, son como banderines que se llevaban en las procesiones o en los batallones de guerra. Aquí tenemos otra más. Un dato también sobre esto y también que sucede en esta de acá. Te voy a acercar. Los rostros se parecen bastante, son muy, muy parecidos todos. En la siguiente se nota mucho más. Vean los rostros, se ven iguales. ¿Cómo se llama eso? ¿A quién se recuerda? Cuando las cabezas se ven iguales. Isocefalia. Isocefalia, correcto, gracias. Ese es el término, isocefalia. Isocefalia significa que todos los rostros son iguales, se los voy a escribir. Creo que me hace falta bueno, vamos, te lo voy a colocar así, isocefalia. Cabezas iguales, eso significa. Y bueno, llegamos hasta ahí con los visigodos. No sé si hay alguna pregunta más. Justo nos llevamos una hora para este tema. Como antecedente, ya para que mañana nos cueste un poquito menos, decirles que pues, el reino de los visigodos básicamente fue todo esto. La capital fue Toledo, esa es la ciudad más importante de esta cultura, de este periodo. Mientras ellos gobernaban, en esta región eran los francos los que gobernaban, en la región de las Galias y parte de las Germanias. Luego, Bizancio sigue gobernando acá, estamos hablando la segunda edad de oro, ya para la tercera edad de oro de Bizancio, y mientras eso sucedía, el imperio musulmán estaba moviéndose en esta región. Estamos viendo cómo el Islam se expande. El Islam está luchando en estas zonas por ganar territorio en Bizancio, pero sobre el norte de África pues avanza sin problemas hasta llegar acá. Y al llegar aquí hace su ingreso hacia la región gobernada por los visigodos. ¿Qué es lo que va a venir con eso? Pues unas guerras a través de las cuales el imperio musulmán se va a afianzar de control en toda esta región. Toda la mayor parte de España. Digo la mayor parte porque aunque toda tiene influencia musulmana, el control lo tuvieron más bien del centro hacia el sur. En la zona norte se mantuvo libre del control musulmán. Vean acá, Bizancio ha mermado su territorio en esta época, ya para el siglo VIII, 715, ha mermado territorio en toda esta región y ahora es de control musulmán. Entonces, eso es lo que sucede en esta región. Entre el siglo VII, siglo VIII, hasta el siglo XI, la mayor parte del territorio pues estuvo gobernado por el Islam, donde anteriormente gobernaron los visigodos. La zona norte tuvo una naturaleza de desarrollo diferente,
mucha gente que no quiso quedarse en estas regiones se fueron hacia el norte y entonces se refugiaron en reinos que habían hacia el norte. Aquí tenemos la región que vamos a estudiar pues en el último de los temas de esta región, acá. O sea, mañana vamos a trabajar esto, la región de Al-Ándalus, y yo creo que también vamos a trabajar pues la zona norte de acá de España, si nos alcanza el tiempo. Este control no va a durar para siempre. Cuando cambiamos de periodo histórico y pasamos del prerrománico al románico, comienza a aumentar el poder en los pueblos del norte y entonces van avanzando sobre el territorio musulmán hasta que terminan expulsando a los musulmanes de la región. Pero, ¿qué es lo que quedó de ese punto? Pues mucha cultura musulmana mezclada con la cultura cristiana, y a eso se le llamó mozárabe, arte mozárabe. Para nosotros arte mozárabe o cultura mozárabe. Eso es lo que vamos a trabajar entonces mañana, el arte mozárabe, el arte de los cristianos que se quedaron en el territorio ahora gobernado por los musulmanes. Si es que pues ahí me quedo, voy a detener la grabación acá y pues si hay alguna pregunta va a ser fuera de grabación.